vuelvo a empezar a grabar. Ahora va a aparecer como la segunda parte de la clase. Ok, entonces estábamos viendo que la hoja tiene una estructura que vamos a detallarla porque es importante para entender los procesos fotosintéticos que prosiguen. A este nivel ustedes tienen que dominar tanto la fotosíntesis que ocurre en la mayoría de las plantas, que tienen metabolismo C3, como las plantas que tienen metabolismo C4, que son justamente donde estamos nosotros, en los trópicos. Pero eso lo van a entender enseguida porque forma parte de este tema. Entonces, decíamos que una hoja tiene una estructura como la vemos acá, tiene una capa protectora superior, una capa protectora inferior, cubiertas por una cutícula cerosa, de cera, derivada de las grasas que producen las células del parénquima esponjoso. Entonces, el grosor, el interior de la hoja, tiene dos tipos de células, o varios tipos de células, mejor dicho. El parénquima empalizada, que vemos que son como unas estacas que hubieran colocado allí. El parénquima esponjoso, esponjoso porque es como una esponja, donde tenemos un conjunto de células del mesohilo, pero separadas entre ellas por espacios aéreos, por donde va a circular el aire justamente, que es lo que lleva el CO2 y el oxígeno. Luego tenemos el haz vascular, que conecta el xilema de la planta con el resto de la estructura del vegetal. Vamos a ver que según el haz vascular no solamente lleva agua, sino que en ciertas estructuras, como en las plantas que tienen metabolismo C4, allí es donde se hace la fijación del CO2 y no en el resto de las células, como ocurre en las plantas que tienen metabolismo C3. Entonces vemos un estoma. El estoma es una estructura que permite que el aire entre y salga de la hoja, pero como también sale agua y entra agua, el estoma, cuando hace mucho sol, se cierra. De esta manera impide que la hoja se seque y pierda demasiada agua. Pero bajo condiciones normales, el estómago, cuando sale el sol, los estomas se abren para permitir que el proceso fotosintético transcurra, y cuando cae el sol, los estomas se cierran. Entonces, luego vemos que tomamos un trocito de esta célula, de esta hoja. Vemos aquí las células con los cloroplastos, y luego tomamos un cloroplasto y vemos que tiene entonces una membrana externa, una membrana interna, tiene los tilacoides y tiene el estroma. Es decir, estroma es el espacio entre tilacoides. Y hay un canal que conecta, no lo puedo leer. Usted se lo puede leer, dice canal que conecta, yo no puedo seguir leyendo más abajo. Fanny, dime, por favor, ¿qué dice debajo? ¿Canal que conecta? Los tilacoides, debe ser. Los tilacoides. Ah, perfecto. Perfecto. Okay. Entonces, en cuanto a morfología, esta es la situación. Vamos a ver ahora, bueno, de nuevo, un poco más de detalle, ¿no? Membrana interna, membrana estroma, tilacoide, canal 1 entre tilacoides y grana, apilamiento de tilacoides, ¿no? Aquí el dibujo a la izquierda, pero a la derecha tenemos una fotografía al microscopio electrónico, que se ve pues claramente cómo los tilacoides se apilan, y hay unas estructuras rojas que no están identificadas. Ok. Las reacciones químicas fotodependientes de la fotosíntesis o reacciones luminosas se realizan en las membranas de los tilacoides. Las reacciones fotoindependientes del ciclo de Calvin, que captan carbono del CO2 y producen glucosa, se realizan en el estroma que los rodea. Pero están conectadas por un vínculo importante, las moléculas portadoras de energía. Aquí vemos los estomas regulan la entrada del CO2 y agua al mesohilo. Aquí vemos un estoma cerrado. Las células que están en su alrededor se llaman células oclusivas. Ellas cambian de turgencia y se cierran y se abren
como ya habíamos explicado antes, ¿no? Entonces, reacciones luminosas de la fotosíntesis. Las reacciones luminosas captan la energía solar y la almacenan como energía química en dos moléculas portadoras, el ATP y el NADPH. Las moléculas que hacen posible estas reacciones, incluyendo los pigmentos que captan la luz y las enzimas, están insertadas en una disposición precisa dentro de las membranas de los tilacoides. Entonces, vamos a ver que hay varios pigmentos que captan la luz, no solamente la clorofila, sino también los carotenoides. Entonces, la clorofila A es el componente más importante de los pigmentos que captan la luz. Vemos que tiene un pico de captación en los 680 y otro pico en los 440. Pero luego tenemos la clorofila B con un pico en los 480 y otro pico en los 650. Y finalmente los carotenos o carotenoides que tienen sus dos picos también, uno en los 460 y otro en los 500. Entonces, de esta manera, la luz visible, que es la que estamos captando por estos pigmentos, se maximiza la captación cuando tenemos varios pigmentos captándola. Esa energía luego es transferida a la clorofila, en la cual va a producir las sustancias que nos interesan, que son la ATP y NADPH. Abajo vemos pues solamente estamos viendo un pedacito del espectro luminoso, porque el sol produce pues rayos gamma, rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo, microondas, ondas de radio. Estas tienen menos energía, las que tienen más energía son las hacia los azules, ¿no? Pero apenas estamos trabajando en un espacio muy reducido que el espectro visible de la luz que nos llega del sol. Ok, los carotenoides están presentes en los tilacoides y normalmente su color es opacado por las clorofilas, pero en cierto momento del año hay ciertas zonas en el mundo, en China y en Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá, que se producen estos fenómenos espectaculares, ¿no? Yo fui con mis padres a Massachusetts y a Idaho, no, a New Hampshire, pegado a Canadá, norte de Massachusetts y sur de Nueva Escocia. Y pudimos ver este espectáculo, ¿no? Realmente es impresionante cómo los árboles pierden el color verde y se transforman en colores rojos, anaranjados, amarillos. Y esto, bueno, una vez que cae, sigue prosiguiendo el invierno, pues las hojas se caen al sol y los árboles se quedan sin hojas, ¿no? Los pinos no, los pinos, aquí vemos algunos pinos entremezclados que eso no pierden sus hojas ni pierden el color verde, ¿no? Bien, entonces vamos ahora a a separar lo que ocurre en la fotosíntesis, primero a nivel de tilacoide y luego vamos al ciclo de Calvin. A nivel de tilacoide se va a producir, disculpen, dos fotosistemas, el fotosistema 1 y el fotosistema 2. El problema, ¿por qué lo llaman 1? Si no es el primero que recibe la luz, porque fue el primero que se descubrió. Pero me permite un momentico tomarme un café que no. Bien. Ahorita no. A las 10 termino. Bien, entonces se han descubierto dos fotosistemas. Cada uno consiste en un agrupamiento de clorofila y pigmentos accesorios rodeados por diversas proteínas.
dos fotosistemas operan juntos durante las radiaciones luminosas. El fotosistema 2 y el fotosistema 1. Estos fotosistemas se designan por el orden en que se descubrieron. Sin embargo, el orden en que suceden las reacciones es de fotosistema 2 al 1. El fotosistema 2 usa energía luminosa para crear un gradiente de iones hidrógeno y romper los enlaces de la molécula de agua. Entonces, vemos que la energía llega a las moléculas de los pigmentos. Pueden ser pigmentos amarillos, los carotenoides, o pigmentos verdes, que son la clorofila. Y la clorofila A es el elemento fundamental. Tenemos pigmentos accesorios, clorofila B y carotenoides, y clorofila A, que es el centro de reacción. Entonces, esta energía va a hacer que el electrón salte. Y tenemos un aceptor primario de electrones. Lo estamos viendo en el puntito morado, ¿no? Entonces, en ese proceso, el agua se rompe, se hidroliza, y tenemos entonces que provee el electrón. Este electrón que saltó es provisto por el agua a la clorofila, y se forman dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Dos moléculas de hidrógeno atómico. O sea, sería una molécula de hidrógeno molecular. Pero el hidrógeno va a permanecer atómico porque justamente se va a acumular. Y esa acumulación de hidrógeno con un pH más bajo va a conducir a un proceso que vamos a ver enseguida, que es la formación de ATP. Entonces, el electrón brincó, llegó a un aceptor primario, luego el electrón va a ir perdiendo energía en una cadena de transporte de electrones, y en su proceso se van a ir formando moléculas de ATP. Finalmente, el electrón va a llegar al fotosistema 2, al fotosistema 1, que igual capta energía de los pigmentos accesorios, carotenoides y clorofila B, y va a provocar que el electrón vuelva a saltar, y es adquirido por un aceptor primario de electrones, y luego va a ir por una cadena de transporte de electrones a formarse el NADP. Piensen que necesitamos las dos moléculas, ATP y NADPH. Una sola no es suficiente para que pueda funcionar el ciclo de Calvin. Entonces, vemos que el fotosistema 2 es el primero que actúa. Allí el agua se descompone y se forma oxígeno, y se liberan hidrógeno y electrones, y se va a formar ATP. El electrón va a caer al fotosistema 1 y va a ser elevado de nuevo por captación de luz, y se va a formar NADPH. Bien, esto no creo que tenga mayor complicación. Los fotosistemas 1 asociado al NADPH, y el fotosistema 2 asociado al ATP y a la producción de oxígeno. El centro de reacción de cada fotosistema consta de un par de moléculas especializadas en clorofila A, y una molécula de aceptor primario de electrones incrustada en un complejo de proteínas. Cuando la energía llega al centro de reacción, lanza un electrón de una de las moléculas de clorofila de dicho centro al aceptor primario de energía, que capta el electrón energizado. El centro de reacción del fotosistema 2 debe recibir constantemente electrones para reemplazar los que salieron cuando los energizó la luz. Estos electrones de reemplazo vienen del agua. Una enzima asociada al fotosistema 2 rompe los enlaces de las moléculas de agua, con lo que se liberan electrones que reemplazan a los perdidos por las moléculas de clorofila en el centro de la reacción. Esta reacción libera también iones de hidrógeno que contribuyen al gradiente de hidrógeno que impulsa la síntesis de ATP por cada dos moléculas de agua que... Ay, caramba, no lo terminé de copiar. Bueno. Dice, durante la quimiosmosis, los iones hidrógeno pasan por su gradiente de concentración a través de un canal especial que recorre la membrana tilacoidal. Este canal, llamado ATP sintasa, produce ATP a partir de ADP y el fosfato disueltos en el estroma conforme los hidrógenos van pasando por el canal. Vamos a verlo aquí. Entonces,
tenemos el funcionamiento de los dos fotosistemas. Entonces, internamente, esta es la membrana del tilacoide. Como toda membrana celular, pues tiene dos moléculas de grasa formando las dos capas lipídeas de fosfolípidos. Tenemos proteínas incrustadas, igualito que veíamos en la membrana celular general, ¿no? Y tenemos unos canales, ¿no? Los canales que en este caso es la ATP sintasa. Entonces, veamos de nuevo. La energía llega al fotosistema 2, el agua que está contenida dentro del tilacoide, dice espacio tilacoidal, ¿no? Y membrana tilacoide. Entonces, el agua se descompone y estos hidrógenos y quedan liberados formando una alta concentración de iones hidrógeno dentro del tilacoide. Sigue un pH bajo dentro del tilacoide. Aquí vemos entonces la estructura de la energía luminosa en la pared del tilacoide. En la membrana del tilacoide vemos el aceptor de electrones. El electrón luego cae, la cadena de transporte de electrones, y va a formar más iones hidrógeno, que finalmente el electrón cae al fotosistema 2, que también está en la membrana tilacoidal, y va a ser pues elevado de nuevo a la cadena de transporte de electrones para formar NADP, solo que el NADP se va a formar en la pared externa del tilacoide. El ATP, vamos a ver dónde se va a formar. Entonces tenemos que los hidrógenos se van acumulando dentro del espacio tilacoidal y van a fluir hacia el exterior, hacia la pared, el estroma del cloroplasto. En ese proceso de salida se va a unir el flujo de hidrógeno por su gradiente de concentración, impulsa la síntesis de ATP. Aquí se une el ADP al fosfato y me forma un ATP, y el hidrógeno pues queda liberado. Al mismo tiempo, el NADP se une al hidrógeno y me forma NADPH, que va a ir al ciclo de Calvin, que lo vamos a ver después. Entonces, ¿dudas sobre este proceso? Eso está en el libro de Audecir. Lo que es curioso es que este mismo proceso lo vamos a ver en la mitocondria. Bien, entonces, no hay dudas. Bueno, si las hay ya lo preguntarán. Entonces, prosigamos ahora con el ciclo de Calvin. Ya tenemos ATP y NADPH y CO2, que está también en el medio, pero en el estroma del cloroplasto. Entonces, ya nos desvinculamos del tilacoide, ya tenemos lo que nos hace falta, y entonces el ciclo de Calvin. Esta ruta metabólica se considera ciclo porque comienza y termina con la misma molécula, un azúcar de 5 carbonos llamado ribulosa bifosfato RUDP, que se recicla constantemente. El ciclo de Calvin se entiende más fácilmente si se divide en 3 etapas. Una, fijación del carbono. 2, síntesis en gliceraldehído. 3, fosfato. 3P, usado para la síntesis de glucosa y otras moléculas. Y 3, la regeneración de la ribulosa bifosfato. Entonces, empecemos por aquí. 1, la fijación del carbono combina 3 carbonos con 3 ribulosa bifosfato usando la enzima rubisco. Rubisco es la enzima, una de las enzimas más voluminosas que hay sobre el planeta Tierra. Entonces, 3 carbonos se unen al rubisco y se forma una molécula de 6 carbonos, el fosfogliceraldehído. A esta molécula se le unen 6 ATP, 6 NADPH y me da 6 gliceraldehído 3 fosfato. La energía del ATP y el NADPH se usa para convertir las 6 moléculas de fosfogliceraldehído en 6 moléculas de fosfogliceraldehído en
6 moléculas de G3 de glicerol. PGA es o sea, PGA es una molécula intermedia que se va a unir, se forma por la unión del carbono con, fíjense que tenemos el rubisco, la ribulosa bifosfato tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo 3 moléculas de ribulosa bifosfato, se me van a unir cada una a un carbono y me va a dar, pero es que se van a unir los 3 carbonos y me da, aquí es donde puede haber una cierta confusión, porque tengo una molécula de 5 carbonos, se une a un carbono y me da una molécula de 6 carbonos, pero esa molécula se pierde, se parte y me va al final 3 moléculas de PGA. Esas 6 moléculas de PGA se van a unir al ATP y al NADPH y me va a formar 6 moléculas de G3P. El G3P me dice una molécula, el G3P sigue su ciclo, me dice con la energía de ATP, 5 de estas 6 moléculas de G3P se convierten en 3 moléculas de RVP, y mientras que una molécula de G3P deja el ciclo y se une 2 de ellas y forman una glucosa. 2 moléculas de 3P se combinan para formar glucosa y otras moléculas. Obviamente, después de la glucosa se forma almidón y otras cosas, ¿no? Entonces, el ciclo de Calvin, vemos que se recicla el RUDP, comienza y termina con el RUDP. Durante la fijación del carbono, el carbono del CO2 se incorpora o fija en una molécula orgánica más grande. En el ciclo de Calvin se usa la enzima rubisco para combinar una molécula de CO2 con una de ribulosa bifosfato. Esto produce una molécula inestable de 6 carbonos que se divide inmediatamente a la mitad en 2 moléculas de 3 carbonos, ácido fosfoglicérico. Ese es el nombre que se me había olvidado. Ácido fosfoglicérico o fosfoglicéric acid, que por eso es PGA. Como la fijación del carbono genera esta molécula de PGA con 3 carbonos, el ciclo de Calvin es conocido como la ruta C3. Aquí vemos el gliceraldehído 3-fosfato. Tengo en el carbono OG3P, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, tengo 3 carbonos. En uno de los carbonos tenía un OH, ese H se desprendió y se unió al fosfato, ¿no? En resumen, el ciclo de Calvin puede dividirse en 3 etapas. Fijación de carbono, 3 RVP captan 3 CO2 y forman 6 PGA. El PGA era ácido fosfoglicérico, síntesis gliceraldehído 3-fosfato, una serie de reacciones impulsadas con energía de ATP y NADPH, compuestos sintetizados durante las reacciones luminosas, producen 6 G3P, uno de los cuales deja el ciclo y queda disponible para formar glucosa. Se regenera la RVP con energía del ATP, se regeneran 3 moléculas de RVP a partir de las 5 restantes de G3P para que continúe el ciclo. 2 moléculas de G3P producidas por el ciclo de Calvin se combinan para formar glucosa. Ok, entonces hasta ahí tenemos el funcionamiento de la mayoría de las plantas en los países templados, donde la intensidad luminosa es moderada y la temperatura también es moderada, aunque, bueno, aunque el verano la temperatura sube muchísimo, ¿no? Entonces, vamos a ver que las plantas tienen otros metabolismos, otros tipos de metabolismo que es distinto del metabolismo C3 y surgen como respuesta a condiciones especiales. Por ejemplo, vamos a ver que las plantas que están en el trópico
y están sometidas a altas temperaturas y altas condiciones de luminosidad, y si funcionaran solamente con metabolismo C3, dejarían de funcionar. El metabolismo C3 no es capaz de soportar esas condiciones de alta iluminación y alta temperatura. Igualmente los cactus. ¿Qué le pasaría a un cactus si funcionara como una planta normal, como una planta C3 normal, que abre de día los estomas? A ver, Ariana, ¿qué piensas que le pasaría a un cactus? Arianita, abre el micrófono. No le entendí la pregunta, profe. Ya. Piensa, las plantas normalmente fotosintetizan de día y de noche se abren los estomas. Entonces, de día se abre el estoma en la parte inferior de la hoja, entra CO2, también sale oxígeno, también entra y sale agua, y eso permite que la fotosíntesis transcurra. Pero si un cactus hiciera eso mismo, ¿qué pasaría? ¿Los cactus dónde viven? ¿Alguien la ayuda? Los cactus ¿Desierto? En los desiertos o en las zonas donde hay poca agua. Porque si vamos a Montecristi y subimos al centro de convenciones, vamos a ver que en la base del cerro de Montecristi hay cactus. Los vemos, unos cactus, unos cereus, del género cereus, muy altos, ¿no? Rodeados de eh, una vegetación poco, eh, con hojas pequeñas. Se ve que hay poca agua, pues. Y en el verano, si vamos ahorita al Cerro de Montecristi, vamos a ver que muchas plantas no tienen hojas. Pero si subimos el Cerro de Montecristi a la parte superior, vamos a ver que el clima es distinto, la temperatura es más baja, hay mucha más agua, hay más nubes, y los árboles tienen hojas más grandes. Entonces, en la zona seca del Cerro de Montecristi tenemos cactus. Y las hojas de los árboles que no son cactáceas suelen perderse durante el verano. Entonces, la planta no termina de secarse porque perdió las hojas. Y los árboles y el tronco está aislado del ambiente con una corteza que impide que el agua se evapore de allí. Entonces, vemos que la estrategia de las plantas para soportar sequía puede ser distinta. O pierde las hojas durante el verano o mantiene las hojas, pero tiene un metabolismo que le permite no abrir los estomas de día. Los cactus abren los estomas de noche, cuando hay menor temperatura y menor posibilidad de pérdida de agua. Entonces, vamos a ver en este caso la ruta C4. Las plantas que viven en los trópicos, muchos pastos tropicales aquí en Ecuador van a tener esta ruta metabólica. Entonces, en la ruta C4, la suela del mesohilo de las plantas C4 fijan el carbono con una enzima llamada PP-carboxilasa, es decir, fosfenolpiruvato carboxilasa, que cataliza una reacción entre el CO2 y una molécula de 3 carbonos llamada fosfenolpiruvato, la cual produce moléculas de oxaloacetato con 4 carbonos, de lo que obtiene su nombre de ruta C4. El oxaloacetato se convierte rápidamente en otra molécula de 4 carbonos, el malato o ácido málico, que se difunde de las células del mesohilo a la vaina perivascular. Dijimos que las fibras que transmiten agua, que llevan agua del xilema, en el caso de las plantas C4, son las que en ellas ocurre el ciclo de Calvin. Mientras que en las plantas C3, el ciclo de Calvin va a ocurrir en las células del mesohilo. Aquí no. Aquí las células del mesohilo solamente captan CO2, pero no lo transforman en glucosa. Entonces, el malato actúa como lanzador del CO2. En las células de la vaina perivascular se degrada el malato, se forma la molécula de 3 carbonos piruvato y se libera el CO2. De este modo, se incrementa la concentración de CO2 en la vaina perivascular hasta 10 veces más que el CO2 atmosférico. Entonces, no sé si se entendió o repito. Dime, Fanny.
Sí, sí se entendió, profe. Ok, entonces, seguimos. Entonces, vemos C4, el metabolismo C4 a la izquierda. Por esta elevada concentración de CO2, la rubisco de la ruta C3 del ciclo de Calvin fija el carbono, así produce glucosa con poca competencia del oxígeno. Luego, el piruvato es devuelto por transporte activo al mesohilo. Ahí se usa además energía del ATP para convertir el piruvato, el fosfonol piruvato, con lo que el ciclo continúa. Entonces vamos a ver en la imagen, ¿no? Entonces tengo, en la planta C4, tengo la suela del mesohilo arriba. Recuerden que la suela del mesohilo es esta. ¿Lo ven aquí? Suela del mesohilo y suela de la vaina vascular. Entonces, en la planta C3, todo el proceso fotosintético ocurre en la suela del mesohilo. Y los azúcares son transportados hacia el haz vascular para que los elementos nutritivos, la glucosa, nutra a la planta completa. En la planta C4 no ocurre eso. Las células del mesohilo solamente captan el CO2, más no la glucosa, más no producen glucosa. La glucosa se va a producir en el haz vascular. Entonces, los estomas se abren de noche en las plantas. Bueno, eso lo vamos a ver enseguida, ya, eso no lo explico todavía, porque ya lo vamos a estudiar, el mecanismo de las cactáceas. Ok, entonces tengo la planta C4, una planta normal que funciona a la luz solar, ella funciona de día, y de noche pues no funciona. Entonces tengo la suela del mesohilo, el CO2 es captado por el PEP de 3 carbonos y se forma la carboxilasa, me une el CO2 con el PEP y me fa el oxaloacetato de 4 carbonos. El oxaloacetato se convierte en malato y fluye por diferencia de concentración hacia la célula de la vaina perivascular. Allí libera el CO2 que es captado por la rubisco, igual que una planta que veíamos antes en metabolismo C3, y se forma la glucosa y la RVP, ¿no? Entonces, y el piruvato es devuelto, como decía, por transporte activo hacia la célula del mesohilo, donde se repite el ciclo. Entonces, esto está ocurriendo de día solamente. De noche se cierran los estomas y pues hasta el día siguiente, no pasa nada. Vamos a ver ahora qué pasa en las cactáceas, en las plantas, metabolismo hacia las crasuláceas. En las cactáceas y en las crasuláceas son dos familias distintas, pero este metabolismo se descubrió en las crasuláceas. Las piñas, que son ananáceas, también tienen este tipo de metabolismo, ¿no? Entonces, vemos que de día, ¿qué pasa de día? Bueno, vamos a de noche. De noche, el CO2 es captado por la fosfonolpiruvata, se abren los estomas, el CO2 entra al mesohilo, el CO2 es captado por la carboxilasa y se forma oxaloacetato que se acumula en una vacuola. Esa vacuola es la vacuola central que va a acumular este ácido málico durante la noche. Llegado el día, la temperatura sube, los estomas se cierran y la vacuola va a estar llena de ácido málico. Entonces, el ácido málico libera el CO2 durante el día y se va a formar entonces la glucosa a raíz del proceso de ciclo de Calvin como lo conocemos normalmente, ¿no? Entonces, vemos que está funcionando el proceso de metabolismo de células crasuláceas. Es un proceso donde tenemos una alta acumulación de ácido málico que se acumula en una vacuola y va a ser liberado durante el día cuando los estomas están cerrados. Pero ya durante la noche se captura ese CO2. Ahora,
¿de dónde sale el ATP y el NADPH que requiere el ciclo de Calvin? Pues como es de día, aquí pues tenemos también el cloroplasto funcionando y me va a estar produciendo el oxígeno que se va a acumular en el mesohilo hasta que llega la noche y los estomas se abren, ¿no? Pero por lo menos no requiero CO2. Fíjense que en el ciclo, en las moléculas que veíamos antes, aquí el fotosistema 1 y 2 no requiere CO2. El CO2 después, viene después. El fotosistema 1 lo que requiere es agua y luz, y me forma ATP y NADPH. Entonces, aquí en las plantas cactáceas o las crasuláceas, voy a tener el CO2 que me proviene del ácido málico y el ATP y el NADPH que me proviene del agua y de la luz que está siendo captada por, por los fotosistemas 1 y 2. Entonces, ¿estamos claros hasta ahora? Dime, Fanny. Sí, sí, biólogo. Bueno, entonces, ¿cómo se capta y emite el carbono? Las hojas C3 y C4 tienen diferencias estructurales y bioquímicas. A diferencia de las células de las plantas C3, cuya vaina perivascular carece de cloroplastos, las plantas C4 tienen cloroplastos en la vaina y en el mesohilo. Otra diferencia es que los cloroplastos del mesohilo de las plantas C4 carecen de las enzimas usadas en el ciclo de Calvin. Solo los cloroplastos de la vaina perivascular de las plantas C4 poseen estas enzimas. Como las plantas C4, las CAM, las que tienen metabolismo hacia las crasuláceas, aprovechan la ruta C4 para captar selectivamente CO2 y combinarlo con el fosfonol piruvato para formar oxalocetato, que sabemos que luego se transforma en ácido málico, ¿no? También convierten el oxalocetato en malato, que se degrada y desprende CO2 para usarlo en el ciclo de Calvin en la síntesis de glucosa. A diferencia de las plantas C4, las que tienen metabolismo hacia las crasuláceas no usan células diferentes para captar el carbono y sintetizar la glucosa, sino que realizan las dos actividades en las células del mesohilo, solo que en momentos diferentes. La fijación del carbono se produce de noche y la síntesis de glucosa durante el día. Ok, entonces las células, las plantas CAM, no tienen haces vasculares con cloroplastos, como tendrían las C3. De noche, cuando las temperaturas son más frías y hay más humedad, los estomas de las plantas CAM se abren y entra el CO2 por difusión y lo captan las células de mesohilo en la ruta C4. El oxaloacetato producido se convierte en malato y es enviado a la vacuola central, donde se guarda como ácido málico hasta que se haga de día. Durante el día, cuando los estomas se cierran y se conserva el agua, el ácido málico sale de la vacuola y regresa al citoplasma como malato. Este último se degrada en piruvato y libera el CO2, que entra en el ciclo de Calvin y produce glucosa. El piruvato se regenera como PP usando energía del ATP. Diferentes vías que adaptan a las plantas a distintas condiciones ambientales. Como son mucho más eficientes, como son mucho más eficientes para captar el carbono, uno pensaría que las plantas C4 y las CAM ya debían haberse apoderado del mundo, pero consumen más energía que las plantas C3. Solo tienen la ventaja cuando hay abundante energía luminosa, pero no agua. En entornos donde el agua abunda o hay poca luz, dominan las plantas que siguen la ruta C3 para la fijación del carbono. Estas adaptaciones distintas explican por qué la exuberante alfombra de pasto en Kentucky, una planta C3, es suplantada por zácate espinoso, una planta C4, en un verano largo y seco y cálido. Entre las plantas que hacen fotosíntesis C4 se encuentran el maíz, la caña de azúcar, el sorgo, algunos pastos y algunos cardos. Las plantas CAM son, por ejemplo, los cactus, la mayoría de las plantas suculentas, como la planta de jade y las piñas. Ok, yo quisiera a ver si entendemos esto de por qué, cuál es la ventaja de las plantas C3 y las C4, ¿no? Las plantas C3
gastan menos energía que las C4. Entonces dice, en entornos donde el agua abunda o hay poca luz, dominan las plantas que siguen la ruta C3 para la fijación de carbono. Estas adaptaciones distintas explican por qué la exuberante alfombra de pasto en Kentucky, una planta C4, es suplantada por planta C4 en un verano largo, seco y cálido. Entonces yo les decía que cuando hay alta temperatura, poca agua, las plantas C4 dominan, o sea, tienen condiciones más favorables para su existencia y crecen más rápido y dominan sobre las plantas C3. ¿Qué hora es? Las 9:17. Entonces, no hay preguntas, no hay dudas sobre lo que estamos viendo. En un clima frío, ¿cuál de los metabolismos predominaría? ¿C3 o C4? Valeria, dime. Yo diría que el C3. En un clima frío, correcto. Y ya vimos que en un clima seco, un ambiente muy seco, con poca agua, bueno, ahí ni siquiera C3 y ni C4, ahí dominarían las plantas CAM, ¿verdad? Porque el agua es una condición importante y es lo que permite que los organismos logren sobrevivir en ese ambiente. Entonces, la única manera de hacerlo es fotosintetizar de noche. Bueno, ¿hay alguna duda? Es que yo darles mucha información y luego que no logren captarla me preocupa. Pero vemos cómo aquí hay una combinación entre morfología vegetal y funcionamiento vegetal, cómo las plantas han adaptado su morfología, el hecho de que los cloroplastos de las plantas C4, las células del mesovilo de las plantas C4 no tengan enzimas para formar el ciclo de Calvin, sino que ellas solamente captan CO2 y forman malato. Bueno, seguimos entonces con el siguiente punto, que son las mitocondrias. Entonces, al igual que los cloroplastos, vemos que la mitocondria es un organelo celular de doble membrana, donde tenemos la membrana exterior, la membrana interior y un espacio intermembranoso. Hay una matriz dentro de la membrana interna y hay unas crestas. Este dibujo que vemos a la izquierda lo vemos representado en la realidad en una fotografía al microscopio electrónico de transmisión, donde vemos la mitocondria, las crestas. Vemos como algunas crestas se extienden de pared a pared, otras solamente se extienden hasta una parte del espacio de la matriz. La matriz sería la parte interna. Entonces tenemos tres ambientes. El espacio el espacio intermembranal y la matriz. Entonces vamos a ver que hay procesos que ocurren en la matriz distintos a los que ocurren en el espacio intermembranal.
Así como veíamos antes que en el cloroplasto teníamos el proceso de captación de luz a nivel del tilacoide, y luego que el ATP y el NADPH se habían formado a nivel del espacio intermembranal. En el caso del cloroplasto se formaba la glucosa, el ciclo de Calvin. Aquí pues vamos a ver procesos parecidos. Entonces tenemos que la glucosa, en un proceso llamado glucólisis, esa destrucción de la glucosa, se forman 2 ATP primero y se forman 2 piruvatos, el ácido pirúvico. Esto es el citosol. Esto está fuera de la mitocondria. Entonces, a la mitocondria entra el piruvato si hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, va al proceso de fermentación, donde puede formarse ácido láctico o puede formarse etanol y se desprende CO2. Pero en el caso de la fermentación, la descomposición de la materia orgánica no es completa, porque aunque el etanol desprende un CO2, el etanol sigue siendo una molécula de 2 carbonos. Entonces, en la formación del vino, por ejemplo, uno agrega la uva, el jugo de la uva que fue molida, se le agregan bacterias o hongos tipo levaduras, y se me va a formar la glucólisis, va a tener lugar en el medio, dentro de las células que captan esa glucosa de la uva, dentro de la molécula, dentro de la célula de la levadura, y se me va a formar etanol, que es el proceso de formación del alcohol, ¿no? Y se desprende CO2. En el caso del vino, ¿no? En el caso del lactato, cuando nosotros tenemos un ejercicio muscular muy intenso en el músculo y no hay suficiente oxígeno, porque la actividad muscular es muy intensa, se va a formar ácido láctico. O sea, no hay tiempo de que la glucosa se descomponga a CO2 y agua, sino que se forma, el piruvato pasa al lactato, y eso es lo que nos produce las agujetas. Cuando hacemos un ejercicio y no tenemos acostumbrados los músculos a ese ejercicio, vamos a tener al día siguiente unos dolores musculares bastante fuertes, producto de la acumulación de lactato en la fibra muscular. Pero ese lactato luego va a ser convertido en piruvato y finalmente va a pasar a la mitocondria y va a desaparecer. Y las agujetas también desaparecen. ¿Les ha pasado, Fanny? Fanny, ¿te ha pasado que cuando haces un ejercicio nuevo al cual no estaba acostumbrada, al día siguiente estás que te mueres de los dolores? Sí, biólogo, sí me ha pasado. Ok, entonces eso es producto de la formación de ácido láctico que se acumula y me va a dar, y durante un tiempo, pues luego va a ser reconvertido a piruvato y finalmente va a pasar dentro de la mitocondria y va a ser descompuesto a CO2. Bien, entonces cuando hay oxígeno, el piruvato entra a la mitocondria y allí va a ser descompuesto en 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de agua, y se va a formar 34 o 36 moléculas de ATP, y requiere oxígeno, evidentemente. Ok, la glucólisis es el inicio de la degradación de la glucosa. Entonces, esto ocurre en el citoplasma, no ocurre dentro de la mitocondria. En la glucosa se unen 2 ATP. Uno diría, bueno, yo quiero formar ATP y siempre lo estoy usando. Sí, momentáneamente voy a usar 2 ATP, se van a formar 2 ATP y se va a formar fructosa bifosfato. Entonces, no solamente cambia la molécula de la estructura de la molécula de glucosa, sino que se forma fructosa, que tiene una estructura molecular distinta, y se le unen 2 moléculas de fósforo. Esta molécula bifosfato es inestable y se va a descomponer en gliceraldehido 3-fosfato, que ya lo veíamos del ciclo de la fotosíntesis. Vemos que se forman 2 moléculas de gliceraldehido 3-fosfato, y esto me va a dar, al pasar de gliceraldehido 3-fosfato a piruvato, se me va a formar 4 ATP y 2 NADH.
¿Ok? Entonces, habíamos usado 2 ATP y aquí se me va a formar 4, es decir, gano 2 ATP. Luego, la energía de una molécula, ok, teníamos glucosa, ATP ya lo vimos, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, como lo que acabamos de ver ahorita. Luego viene la molécula resultante, fructosa 1,6-bifosfato, se degrada en 2 moléculas de 3 carbonos, una dihidroxiacetona, fosfato, y una G3P. Cada molécula lleva unido un fosfato. Entonces, la dihidroxiacetona, la molécula de dihidroxiacetona se reorganiza como G3P. A partir del agua, 2 moléculas de G3P pasan por las mismas reacciones. Al final, yo tengo gliceraldehido 3-fosfato, que cada G3P sufre 2 reacciones casi simultáneas. 2 electrones y unión hidrógeno se donan al NAD, el NAD para hacer NADH, portador de energía, y un fosfato inorgánico se une al esqueleto de carbono con un enlace energético. Las moléculas resultantes de 1,3-bifosfoglicerato tienen 2 fosfatos energizados. ¿Ok? Entonces, un fosfato de cada bifosfoglicerato se transfiere al ADP para formar ATP, con lo que se obtiene una ganancia neta de 2 ATP. Esta transferencia compensa los 2 ATP que se usaron al principio para la activación. Entonces, el fosfoglicerato sigue fosfoenolpiruvato. Esto no lo puedo leer. ¿Lo pueden leer ustedes, por favor? Después del otro. Por favor, Fanny, ¿lo puedes leer? Que yo no, la máquina no me deja. No Dice, lo logro la 8. entender bien. Ah, la La 8. 8 dice, después de otro reordenamiento, el segundo fosfato de fosfo... El piruvato. ya se transfiere al ADP para formar ATP y queda el piruvato como producto final de la glucólisis, y dice hay una ganancia neta de 2 ATP por cada molécula de glucosa. Claro, pero además también hay una ganancia neta de 2 NADH. O sea, ganamos 2 ATP y 2 NADH. Ok, esto es glicólisis, ¿no? Que continúa con la reacción celular en la matriz de la mitocondria. Entonces, vemos que el piruvato, dijimos que entra a la matriz de la mitocondria, la coenzima A se une al piruvato, se desprende un CO2 y se forma un NADH. Se forma acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, que lo vamos a ver enseguida. Vemos que aquí se forman 3 NADH, 3 FADH2, se desprenden otros 2 CO2 y se forma ATP, y con eso termina aquí tenemos un CO2 y 2 CO2 me da los 3 CO2 del piruvato, con lo cual se terminó de degradar la molécula de glucosa. Y tengo entonces 4 NADH, un FADH y un ATP. Entonces, vamos a ver los detalles del ciclo de Krebs. Entra el piruvato dentro de la molécula de la mitocondria, se une a la coenzima A y se forma acetilcoenzima A con el desprendimiento de un CO2 y formación de un NADH. La acetilcoenzima A absorbe agua, libera la coenzima A y se forma citrato. Por eso se llama el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. El citrato se transforma en isocitrato. Cada fase tiene una enzima especial, ¿no?, que está actuando.
isocitrato se transforma en cetoglutarato y hay desprendimiento de un CO2 y formación de un NADH. Cuarto, el alfa-cetoglutarato se transforma en succinato o ácido succínico y se desprende otro CO2, se forma un ATP y un NADH. El succinato se transforma en fumarato con deformación de FADH2. De nuevo se une agua y forma malato. El malato forma un NADH en oxaloacetato y que es una molécula de 4 carbonos que se va a unir a la acetilcoenzima A para formar el citrato. Fíjate que el citrato tiene 6 carbonos. El oxaloacetato tiene 4 carbonos, se va a unir a la coenzima A, a la acetilcoenzima A para formar la molécula de citrato que tiene 6, ¿no? Entonces, el ciclo funciona con esta molécula de 4 carbonos. Esto no hace falta que lo sepan de memoria, lo que necesito es que lo comprendan. Pero tampoco es que vamos a aprendernos de memoria todos los ácidos que forman parte del ciclo de Krebs. ¿Y cómo descubrirían esta secuencia? ¿Se les ocurre? Yo puedo aislar mitocondrias de células vegetales o células animales. ¿Qué creen ustedes? Fanny, ¿qué crees? Profe, no le entendí lo que decía. O sea, queremos lanzar un procedimiento para ver cómo descubrieron estos ácidos uno detrás de otro. Igual que en la fotosíntesis, cómo describían el ciclo de Calvin, cómo lo descubrieron. ¿Podemos aislar cloroplastos o podemos aislar mitocondrias? Sí, yo puedo tener una masa celular en un líquido y le aplico sonicación con un sonicador, un aparato que me produce sonido, unas ondas sonoras que me rompen la pared celular y me liberan el contenido de los organelos celulares que quedan en solución. Luego yo puedo centrifugar en un medio relativamente denso y se me van los centrifugo y se me van a separar las mitocondrias, los núcleos, los cloroplastos, el aparato de Golgi, se van a formar en distintos lugares de la columna, porque según la densidad, ellos se van a ir colocando en distintas partes de la columna, de líquido. Entonces yo puedo luego, veo como los cloroplastos son verdes, o las mitocondrias son de otro color, las puedo succionar con una pipeta y obtengo entonces una suspensión de mitocondrias. Y yo puedo entonces jugar con ellas ahora. Le puedo colocar piruvato y le doy un tiempo de funcionamiento. Entonces, le coloco piruvato y espero 5 segundos y luego las congelo. Luego, como yo tengo un montón de mitocondrias en solución, yo puedo a otro grupo le doy 10 segundos. O sea, le doy piruvato y espero 10 segundos. Luego otro grupo piruvato y 15 segundos y las congelo. Al congelar, todos los procesos biológicos cesan y se me acumula la sustancia que se me formó luego del tiempo necesario. A los 5 segundos a lo mejor se me forma acetilcoenzima A. A los 10 segundos se forma citrato. A los 15 segundos se forma isocitrato. Y así, yo voy viendo las sustancias que se me van formando a medida que dejo pasar más tiempo después de agregar el piruvato. Fíjense que hasta que yo no agregue el piruvato no se inicia el ciclo. Porque el piruvato es el elemento fundamental para que inicie el ciclo de Krebs. Entonces, este mismo proceso se usó para descubrir los distintos pasos del ciclo de Calvin. Lo están viendo en pantalla, el ciclo de Calvin entre el CO2, ya tenemos ATP y tenemos NADPH, y se forma PGA,
El PGA era el ácido fosfoglicérico. Luego se forma el gliceraldehído 3-fosfato. Luego se forma el rubisco, el RVP, el riborazón 5-bifosfato, y se cierra el ciclo. Entonces, esto se descubrió de esa manera. Tenían los cloroplastos aislados, le daban un pulso de CO2 y esperaban unos segundos y congelaban. Congelaban con nitrógeno líquido. Luego le daban 10 segundos, congelaban, y así luego uno podía tomar esa mezcla congelada y extraía los ácidos que allá había, hacía la cromatografía y se veía qué ácido era el que estaba presente según el tiempo después que se dio el pulso de CO2. Entonces, igual que se hizo con el ciclo de Calvin, se puede hacer con las mitocondrias, para ir descubriendo cómo se van formando los distintos componentes del ciclo de Krebs. Oye, ¿entendieron esto? Que me preocupa, porque como no hay preguntas, uno no sabe si entendieron o no. Pani, dime. Sí, por mi parte está un poco más entendido que ante el otro ciclo que explicaba. Bueno, el ciclo de Krebs es bastante más complejo. El ciclo de Calvin es más simple, tiene solamente 3 ácidos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ácidos y la acetilcoenzimada. Pero el proceso simplemente es un proceso de descomposición progresivo de la molécula de glucosa. Una parte ocurre en el citoplasma, otra parte ocurre dentro de la mitocondria. Ahora, entonces, tenemos que se formó en el ciclo de Krebs, vemos que se forma una molécula de ATP, pero se forman ¿cuántas moléculas de NADH? Una fuera, en el citoplasma, otra en isocitrato a alfa-cetoglutarato, otra alfa-cetoglutarato a succinato, le llamamos 1, 2, 3 de NADH, luego tenemos un FAD, y luego al final de malato a oxaloacetato, otra NADH. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 moléculas de NADH, un ATP y FADH. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese NADH? Es lo que vamos a ver seguidamente. Entonces, seguidamente el NADH y el FADH energizados se usan para producir más ATP en la membrana de la mitocondria a través de un gradiente de hidrógeno como en la membrana del tilacoide. ¿Se acuerdan de esto? Que en la membrana del tilacoide teníamos una acumulación de hidrógenos dentro del tilacoide, mientras que fuera del tilacoide teníamos el NADH y el FADH. Entonces, el NADH interactúa con ETC, que es un complejo de enzimas que igual van a interactuar con el FADH y me van a formar hidrógenos. Estos hidrógenos se me van a acumular en el espacio intermembranoso y van a salir fuera hacia la matriz de la mitocondria. Espacio intermembranoso y matriz. La matriz decíamos que es el interior de la mitocondria. Entonces, en el interior de la mitocondria van a fluir los hidrógenos y al salir van a formar ATP por cada NADH y por cada FAD se va a formar 4 ATP. Ah, no, perdón, se va a formar un ATP. Pero vemos que tenemos procesos similares en el cloroplasto y en la membrana mitocondrial. Sin el oxígeno que obtenemos del aire que respiramos, los electrones no se moverían por la CTE y por la cadena de electrones. CTE es cadena de transporte de electrones, y no sería posible bombear el hidrógeno a través de la membrana interna. El gradiente de hidrógeno se dispararía y se detendría la síntesis de ATP por quimiosíntesis. Entonces vemos que el oxígeno
es fundamental en este proceso. Vemos que el NADH y 2 electrones me libera un NAD. Esta es la ETC, es Electronic Transport Chain, o sea, cadena de transporte de electrones, es estas bolitas azules que tenemos aquí, donde los electrones pues van entrando y al final el oxígeno es el aceptor de estos electrones para formar agua. Entonces, si no hay oxígeno, este proceso no funciona. Entonces, sin el oxígeno que obtenemos, el aire que respiramos, los electrones no se moverían por la cadena de transporte de electrones y no sería posible bombearle hidrógeno a través de la membrana interna. El gradiente de hidrógeno se disiparía y se detendría la síntesis de ATP. Entonces aquí vemos figura la glicólisis seguida por fermentación láctica. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Y glicólisis seguida por fermentación alcohólica. Ok, en el caso de la fermentación láctica, esto es lo que se produce en el músculo cuando decíamos que nos dan agujetas cuando hacemos un ejercicio muy intenso. Tenemos la glucosa, me da 2 piruvatos y me da lactato que se me va a acumular y en ese proceso se produce 2 ATP y 2 NADH, que me producen 4 NADH y 2 ATP. Mientras que en el proceso de fermentación alcohólica tengo glucosa, por glucosa me da piruvato y piruvato me da etanol y CO2 que se desprende. Y en el proceso tengo 2 ATP y 4 NADH. Sí, en los procesos de... muchas veces los hongos funcionan así, con estos procesos de fermentación láctica o fermentación alcohólica, pero son procesos ineficientes porque no producen mucho ATP. Y tenemos entonces todavía la acumulación de etanol o de lactato. Bien. Yo no quisiera dar peroxisomas hoy porque estamos yendo muy rápido y vamos a tener problemas de captación. Es demasiada información en muy poco tiempo. Quizá yo debería haber dado fotosíntesis primero, mitocondrias después, para que ustedes logren captar mentalmente estos procesos que vemos que se parecen en algunos fenómenos y en otros pues hay diferencias, sobre todo en los productos finales, ¿no? La fotosíntesis inicia con CO2 y la mitocondria y la respiración termina con CO2. Bueno, les quería preguntar, Ariana, ¿cómo va con el deber 2? Funcionamiento de la membrana. Ariana, abre el micrófono. Bueno, ¿alguien me quiere comentar cómo van con el deber 2? ¿Han conseguido la información? Fanny, dime tú. Yo sí, profe, estaba empezando, estaba buscando en los libros que usted dejó de referencia, Ajá. pero aún no los culmino. Ok, Es que sí he tenido un poquito de trabajo. bien, bien. Ok, pero piensen, no tienen que escribir mucho, ¿ah? Estamos hablando de pocos párrafos para cada una de las preguntas. De cada tema que envió ahí, no hay que consultar muy a profundo, dice. No, no, no. Lo que quiero decir, claro que van a consultar profundo, pero al momento Ya. de escribir, van a escribir pocos párrafos, 2, 3 nada más. Lo que más se Lo- entienda, más Claro, lo que quiero explica. es que se concentren en entender el proceso. Cuando hablamos de los grupos sanguíneos, ¿cómo funcionan los grupos sanguíneos? Es un problema de reconocimiento de las glucoproteínas que están en la pared celular. El grupo A tiene una glucoproteína distinta del grupo B y el grupo O pues no tiene los elementos que tienen los otros dos grupos.
Ujú, yo todavía no llego todavía a esa parte de... Ah, ok, ok. Ajá. Bien. Y la primera pregunta es bastante sencilla porque son cosas que ya vimos en clase. ¿Cómo funciona la captación de la difusión de productos a través de la membrana? Ujú. Van a hablar también de fagocitosis, de pinocitosis, de mecanismos de aquaporinas. Pero lo que quiero es que detallen, que al momento de hacer la tarea, detallen cosas y logren comprender estos mecanismos de funcionamiento de la membrana celular. Esa tarea está hasta el miércoles, ¿verdad? Creo que sí. Ya te confirmo. El 10, sí, hasta el miércoles. Ujú. Pero Es si que, tienen problemas porque no han podido terminarla, me dicen y cambiamos la fecha. O sea, yo realmente pongo fecha porque tengo que poner alguna fecha. Pero mi idea es que hagan bien los ejercicios, no es que vayan a estar haciendo cosas apurados y mal hechas, ¿no? ajá, claro. Entonces, todavía tienen hoy, todo el día de mañana y todo el día miércoles, porque es el miércoles en la noche. Entonces, si aún así no logran terminar, entonces me dicen, profesor, denos más tiempo, pero yo creo que tienen suficiente tiempo para terminar. No es tan compleja la tarea. Ujú. Bueno, es que aquí en el archivo Ajá. dice el domingo, miércoles. Entonces por eso no he revisado el aula. Ah, no, el miércoles. El miércoles 10. Bueno. Bueno, estaba viendo en el periódico que hubo un atentado aquí en Ecuador. ¿Han leído las noticias? No, biólogo, ¿en qué parte es? Dice que hubo un atentado contra un radar militar. Eso Ecuador fue aquí Radar- en Manaví, ¿no? Bueno, dice, radar militar sufre atentado según gobierno. Dice, vamos a parar de grabar.